Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, Anto. Qué bueno, bien también. Aquí muy feliz de poder compartir contigo este espacio otra vez en un nuevo capítulo. Y ahora que estamos en junio vamos a hablar de un día muy especial que a veces se asocia con el retail, pero que sin embargo tiene algo muy importante para la familia. Si lo quieres introducir tú, Adriana. Bien, sí, el Día del Padre. El Día del Padre. Sí. Dicen los que saben de marketing que no vende ni la mitad que el Día de la Madre, pero igual vamos a darle importancia. Aquí en Chile es todo un tema el Día del Padre. Sí, pero igual por eso queremos hablar de este rol que cumplen estas personas en la sociedad y que en verdad es súper importante y que a veces se ha quedado un poco atrás por todo el tema de la infravaloración del rol masculino. Sí, tienen mala fama en ese sentido los hombres. Sí, por eso ahora queremos hablar un poco de el rol del padre en las familias, el rol del padre en la vida de las personas, en la psique de las personas. Exacto. Que es fundamental porque el padre realmente es la mitad de la constitución de nuestra psique. Así como los genes los tenemos 50% de la madre y 50% del padre, la estructura psíquica también se construye con la función paterna. Es una función que no necesariamente tiene que cumplir el padre biológico, pero que alguien tiene que cumplir. Y cuando no existe, la estructura de la psique no queda completa y hay una cantidad de patologías y problemas que se derivan de eso. ¿Y cuál sería el rol principal de los padres en las familias, en la psique de las personas? Sí, mira, yo creo que el rol principal del padre es separar y generar límites entre una cosa y la otra. Así yo podría resumirte muy a grandes rasgos, porque las madres tendemos a simbiotizarnos con los hijos y ahí entra un otro, idealmente el padre, a decirle a esa mujer que el hijo y ella son dos seres diferentes y a decirle al hijo que esa mujer, que es su madre, también tiene que compartir con otros. De cierta forma reclama la atención de la mamá y eso ayuda a que el bebé empiece a entender que no es una parte del cuerpo de la madre, sino que ahí son dos, la madre y él, y hay un tercero. Entonces eso es a veces un poco difícil de entender, pero es totalmente fundamental en la estructura de la mente, porque imaginémonos un bebé que no sabe ni siquiera que tiene un cuerpo. El bebé no empieza, es consciente todavía. Claro, el bebé empieza a saber que tiene un cuerpo a partir de lo que le pasa por las sensaciones, por el calor, por la presión, a veces por el dolor, en fin. Entonces, de la misma forma que el bebé no sabe que tiene un cuerpo, tampoco sabe que tiene una mente. La función del pensar empieza cuando el bebé encuentra obstáculos a lo que su instinto quisiera que él tenga. Cuando el desarrollo instintivo se ve obstaculizado por algo, se motiva la función del pensar como creación de soluciones. Y ahí hay un autor muy importante que a mí me encanta, que es Donald Winnicott, que dice que lo que nos hace humanos es precisamente la posibilidad de tener soluciones creativas y gestos espontáneos. Y ese aspecto tiene mucho que ver con la función paterna, porque el padre, al generar esa primera separación con la madre, una separación un poco más contundente, genera un primer obstáculo al bebé y el bebé empieza a tener que empezar a pensar qué es lo que está pasando ahí, cómo hago para acercarme a la madre, cómo hago para llamar la atención, que antes no necesitaba porque la madre tenía toda la atención en el bebé, pero cuando la madre se distrae... ¿Porque estaba en el vientre tenía toda la atención al bebé o te refieres cuando ya nació? Cuando ya nació, claro, cuando ya nació el bebé recién nacido consume toda la atención de la madre. Claro, ¿y esta separación en qué periodo de tiempo se vendría dando? Los primeros meses. A partir del tercer mes,
Los primeros 3 meses está muy bien que haya una simbiosis madre-hijo, hasta que la madre empieza a conocer a ese bebé y a encontrar sus ritmos y mutuamente se van acoplando a un ritmo que es el ritmo de los dos y de alguna forma van lentamente migrando hacia una díada, en donde hay 1 y 2. Al tercer mes entra el padre en la estructura mental del bebé. Empieza a reconocer que hay un tercero por todo un desarrollo neurológico que ahora no quisiera entrar ahí porque es demasiado extenso y nos quita tiempo para lo demás. Pero antes el bebé no tiene ni siquiera la estructura neurológica para captar la diferencia entre mamá y papá. Entonces, a partir del tercer mes, en que ya empiece a diferenciar, a reconocer que esta es la cara de mi mamá y este es un otro, y que este es el olor de mi mamá y aquí hay un otro que está reclamando la atención de ella, entonces le genera ese primer obstáculo que es fundamental para que empiece a desarrollar la capacidad de pensar, crear soluciones. Sin embargo, igual, si bien tú hablas de separación, existe una importancia entre el apego que debe tener el bebé y el papá, me imagino, no sé si puedo aclarar eso. Claro. ¿Y cómo se va generando ese apego? El apego con el padre, de la misma forma que se genera con el apego con la madre, cuando el cuidador, sea mamá o papá, y esto ahora los hombres afortunadamente ya lo están empezando a hacer desde el día mismo del parto. Cuando mamá y papá están atentos a las necesidades del bebé y aprenden a responder adecuadamente a esas necesidades, eso va generando el apego que llamamos apego seguro. Cuando de manera constante y de manera eficaz responden a las necesidades del bebé. Y para eso necesitan estar atentos y aprender a diferenciar, este llanto es de hambre, este llanto es de sueño, este llanto es de que le duele la guata. La guatita, sí. Sí, y eso va generando esa comunicación y la seguridad y la confianza en el vínculo y en el amor de ese cuidador. Claro. Entonces eso lo puede hacer el padre desde el momento del parto, igual que la madre. Por ende, el bebé, si bien tendría como que verlo a él como la figura que lo separa de su madre y que le hace entender que hay un otro. Pero más adelante, claro. Claro, pero igual ya tiene como este apego, entonces tampoco se genera algún sentimiento negativo dentro del bebé, ¿o si pasa? No. O sea, yo creo que en ningún momento se genera un sentimiento negativo, a menos que haya abandono del bebé, descuido, que se le deje llorando y nadie le atienda. Que son experiencias que son súper traumatizantes porque todavía el bebé no tiene la capacidad de pensar. Entonces, esas emociones que son súper intensas porque el bebé siente el abandono como una amenaza de muerte, por obvias razones, generan traumas que son difíciles de trabajar después en la vida adulta. Sí. ¿Y qué repercusiones tiene el padre en la vida adulta de las personas? Son hartas, pero... O sea, claro, mira, la función del padre o la función paterna, que de verdad no tiene por qué asumirla el padre biológico, puede ser el padre adoptivo, puede ser un abuelo o una abuela o un tío o un vecino. Quien cumpla ese rol está primero que todo apoyando a la madre para que ella esté tranquila. Y cuando la madre está tranquila y no tiene que estar luchando para sobrevivir, sino que sabe que su supervivencia está garantizada porque hay alguien que la apoya, entonces se puede dedicar al bebé. Ese es el primer gran efecto del padre. En segundo lugar, el padre tiene la tarea de mostrar límites. Cuando el padre muestra que cada cosa tiene un lugar y que no da lo mismo que esté todo revuelto, sino que cada cosa tiene un lugar, que cada cosa tiene un momento, que cada cosa tiene una manera que es la que mejor resultado te trae. Esa claridad, esa firmeza para mostrarle el mundo que lo rodea, va generando en el hijo la capacidad para primero mirar las cosas de manera realista, a sí mismo con límites y con posibilidades, a los demás también con límites y posibilidades, y al mundo con límites y posibilidades, porque el bebé en su origen, digamos, básicamente es
potente. El bebé tiene la fantasía de que puede con todo y de que todo lo que quiere se puede, en cualquier momento y de cualquier forma. Entonces, cuando el padre genera límites, espacios separados para emociones, para tareas, para cosas, entonces te va ordenando, te va generando ese orden mental que después te da la posibilidad de actuar de manera realista y eficaz en el mundo, saliendo de ese estado como de, yo puedo con todo, o tienen que aguantarme como soy, o esa cosa caótica del desorden físico de las cosas domésticas, por ejemplo, o de los tiempos. Entonces te da una adecuación a la realidad. Una estructura. Exactamente, una estructura. ¿Y la madre no es capaz de dar esa estructura? Sí, a veces la madre tiene que cumplir con el rol paterno también. Sí, y muchas madres lo hacen. O sea, muchísimas madres terminan ejerciendo ambos roles. Pero eso no es lo óptimo. Pues cuando no hay nadie más, sí es lo óptimo. ¿Sí es lo óptimo? O sea, cuando no hay nadie más, qué bueno que la mujer lo pueda hacer. Pero ella, ¿cómo queda? Más estresada, con menos tiempo para sí misma y por lo tanto eso tiene efectos en ella y en la relación con el hijo. Pero ¿qué vamos a hacer si no hay nadie más, no? Y ahí podríamos conectarlo un poco con lo que hablábamos la otra vez, ¿o no? De los tipos de madre. Claro. Cuando una madre no tiene ningún otro apoyo de nadie que cumpla como este otro rol, tiende a apoyarse ella en los hijos. Porque obviamente es un ser humano que tiene necesidades emocionales y también necesidades de apoyo, por ejemplo, en tareas domésticas básicas, o después más adelante necesidades económicas. Entonces se va transformando en una madre devoradora del hijo, que utiliza al hijo para su propio beneficio, porque necesita cubrir esas necesidades y no logra cubrirlas con otra persona, que es lo que debería hacer. Entonces, la presencia de un padre genera una madre mucho más adecuada, mucho más nutritiva para el hijo. Y hablando de eso, hay algo muy importante decir aquí. Así como la madre tiene la tarea de ser nutritiva, lo que se llama la madre nutricia en la psicología de Jung, el padre tiene la función de ser madurativo. La madre nutre y el padre ayuda a madurar. El padre nos ayuda a prepararnos para la vida. La función paterna es principalmente esa: generar un individuo que es capaz de responder al mundo externo de manera creativa, propia, autónoma, con una identidad bien definida. ¿Podrías dar algún ejemplo más cotidiano de cómo una madre nutriría algo y un padre lo haría madurar? Por ejemplo, en un niño, pongamos 5 o 6 añitos, que es un niño que permanentemente está equivocándose al hacer cosas. Claro. Entonces una madre puede ayudarlo a calmarse cuando se cayó de la bicicleta, o consolarlo si tuvo un problema con un amiguito, o arroparlo si tiene mucho frío, ayudarle a ver como el mundo blandito y a tener un refugio para toda esa dificultad. Pero el padre es el que se encarga de decirle ya, ok, de nuevo, vas a volver a intentarlo. No importa que hayas fallado, no importa si tus amiguitos no quisieron jugar contigo, vamos de nuevo. Y lo devuelve al mundo, lo prepara para que, a pesar de que sea difícil, él encuentre esa inspiración en que el papá sí puede y yo por lo tanto también puedo. Si mi papá cree que yo puedo, entonces es que yo puedo. Porque las madres a veces, pues es nuestra tendencia natural, queremos solamente proteger y cuidar aquí adentro, pero si el hijo se queda aquí, se vuelve cobarde, se llena de miedos, no va a explorar. Y esa es una de las necesidades más importantes de un niño, explorar y equivocarse y caerse y tener problemas con los amiguitos y después pololas y que le vaya bien o mal. Es una necesidad fundamental. Entonces, si nosotras o si el rol materno lo quiere cuidar demasiado, inhibe todo eso.
Y el rol del padre es decirle, no, para afuera, de nuevo, inténtalo. Y el rol madurativo, me imagino, del padre se da en todas las etapas de la vida, pues Claro. no solamente Claro. la infancia. Porque uno siempre necesita un lugar seguro como la mamá, pero madurativo no sé si se necesita siempre. Siempre, toda la vida. O sea, el padre, aunque haya fallecido porque ya era muy mayor, por ejemplo, o aunque no esté porque simplemente no asumió su tarea, o aunque sea un padre que no puede dar tanta atención, siempre es una figura importante en la psique. Es como decirte, las piernas son importantes al principio de la vida y al final también, sí, obvio. Tenemos 2 piernas y necesitamos las 2 piernas para caminar. siempre. Sí. Sí, la función materna y paterna son siempre muy necesarias. Cuando los padres han fallecido, tenemos o no están por algún motivo o no pueden cumplir con su tarea. Es nuestra responsabilidad interiorizar, internalizar su figura y su aporte para poder generar una vida de buena calidad. Es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del padre, es responsabilidad del adulto sanar la herida que haya quedado. Y eso es fundamental. Hay un arte en Japón, que ahora se me fue el nombre, pero los japoneses reparan las vasijas que se quebraron Sí. con oro. Y rellenan cada fractura con oro y mientras más fracturas haya, más bonito queda el jarro. Pues exactamente es así. La psique humana es exactamente igual. No importa en cuántos cientos de pedazos se haya fracturado, lo importante es que nosotros asumamos la tarea de hacer de esa fractura algo que brilla. De no solamente sanar, sino que ir un poco más allá del sanar, hacer algo brillante de eso. Todas nuestras heridas son finalmente nuestras grandes maestras, lo que nos va marcando como el camino. El aporte que nosotros podemos hacer en la vida siempre tiene que ver con las heridas que logramos sanar. Sí. Bueno, tú siempre dices eso de que si a uno le pasa una cosa una vez, otra vez, porque uno está destinado como a ser experto en esa materia. Sí, exactamente. Así es. Yo te quería preguntar además, Adriana, sobre el hecho de, claro, tú has hablado harto del rol del padre y del bebé, sin embargo, ¿qué diferencias puedes establecer entre un hijo y una hija? Porque si estamos diferenciando esto como del hombre masculino, papá, y la mujer un poco más sensible, un poco más acogedora, me imagino que la paternidad igual se desarrolla de manera distinta, sea niño o niña. Claro. ¿Qué puedes explicarme al respecto? Justamente la capacidad para ser buenos padres, tanto madres como padres, tiene que ver con mirar quién es ese, si es una niña o es un niño y qué necesidades tiene. Obviamente, en el caso de las niñas, el rol del padre es súper importante porque es el primer hombre de su vida, es el que genera o estimula la feminización de la niña para mostrar todos sus atributos como mujercita. Se da a veces una rivalidad entre la niña y la madre por el cariño del padre, que es una rivalidad totalmente normal y no quiere decir que la niña esté deseando sexualmente al padre, pero sí quiere la atención del papá. Y en la medida en que el papá pueda darle esa atención y darle lo que necesita a la niña, como su hija, obviamente mirarla con ojos de papá a una niña, esa niña va entendiendo cómo ella es valiosa, cómo merece atención masculina. Lamentablemente a veces eso se da de una muy mala manera, pero en el caso de la niña eso es muy importante. Y en el caso de los varones, el niño se ve reflejado en el padre y lo toma como un modelo. Entonces es importantísimo que los papás seamos coherentes, tanto mamás como papás, pero los papás con relación a los niños hombres tienen que tener conciencia de que efectivamente el comportamiento del papá va a ser un modelo para el niño, querámoslo o no. Entonces si el papá le dice que no se puede tal cosa, pero él lo hace, bueno, igual que con la mamá. Pero es muy importante que el niño pueda ver un buen modelo de hombre en su papá.
Ahí estaríamos hablando de un papá madurativo, ¿verdad? Claro, un papá madurativo. Como el ideal. No, no existe un O un papá buen ideal. papá. Un padre suficientemente bueno, diríamos. Claro, un padre suficientemente bueno, así como la mamá nutricia que una mamá lo suficientemente buena. Exactamente, Sin embargo, porque el padre ideal no existe, eso es un mito. igual que la pareja ideal ni nada ideal. Po. Exacto, No, exacto. por algo son ideales. Pero está la mamá devoradora. Entonces, ¿cuál sería el papá negativo? Es el padre inmaduro, no hay un término para eso, pero es un padre inmaduro que, al igual que la madre devoradora, en vez de poner el beneficio del hijo primero, o sea, actuar en bien del hijo, utiliza al hijo para su propio bien. Complicado. Sí. ¿Y eso qué repercusiones tiene en el niño? Por ejemplo, mira, podemos hablar como de la antítesis de lo que sería el padre suficientemente bueno y el padre inmaduro. El padre suficientemente bueno es el que apoya a la madre y al hijo con respeto. El padre inmaduro es un padre que es autoritario, que es invasivo, que es controlador, dominante, déspota. Entonces se le va la mano. En vez de apoyar, controlar, y en vez de que el apoyo sea en beneficio de los demás, empieza a ser en beneficio propio. Claro. Otro punto importante es en el manejo de la agresividad. Una de las funciones de un padre es recibir la agresividad del niño o de la niña, sobre todo en la adolescencia, su comportamiento desafiante, su oposición, canalizarla, respetando que el niño o la niña tiene derecho a pensar distinto o a no querer obedecer, canalizarla y llegar a algún acuerdo con ese niño, sobre todo en la adolescencia, es fundamental el acuerdo. ¿Qué pasa cuando el padre es inmaduro? Que la actitud desafiante o la oposición del hijo la va a tomar como una afronta, se lo va a tomar personal. Y en vez de poder responder para tratar de calmar la situación del hijo, le exige o obliga al hijo a callarse o a evitar ese tipo de oposición. Lo oprime. Oprimiéndolo, y a veces esa opresión es verbal, a veces una opresión física, y entramos en la violencia, en los castigos violentos. Entonces, todo es parte de la inmadurez del padre. Pero también me imagino que debe haber como una opresión más de manipulación. Ese es otro aspecto, claro. ¿Psíquica se puede decir o no? Claro, sí. Claro, porque de alguna forma juega con... Claro, con la culpa y con la manipulación. En vez de, por ejemplo, entregarte herramientas para que tú puedas ser libre y hacer tu vida de la manera que tú quieres, de cierta forma manipula la educación para que el hijo termine cumpliendo sus expectativas. Por ejemplo, realizando un proyecto que él no pudo, o colaborando en su empresa, o haciéndose cargo de los negocios de la familia. Es parte de la inmadurez del padre, es parte del egoísmo que acompaña a la inmadurez de un padre que no está pudiendo ejercer adecuadamente su rol. Y al final eso es crear seres humanos infelices. Por supuesto. Claro. Sí, porque... O sea, en eso desemboca todo. Claro, exactamente. Y en vez de que el niño sea un ser creativo y espontáneo, por miedo al castigo, por miedo al sentirse culpable por no poder cumplir con las expectativas del padre, se va a volver un ser sumiso, opaco, no auténtico, y por lo tanto no va a lograr un desarrollo en la medida en que podría haberlo logrado. Porque todos nosotros tenemos un lugar en el mundo que es nuestro lugar y hay que encontrarlo. Para eso necesitamos encontrar nuestro propio camino, fracasar, equivocarnos, aprender por nuestros propios medios, y de esa manera vamos a encontrar nuestro lugar en el mundo. Cuando el padre es tan dominante o tan represor que no le permite al hijo encontrar su propio lugar, es como que no encuentra de qué es la semilla. Yo siempre pongo este ejemplo.
para una naranja, para un árbol de naranja, lo natural y lo fácil y lo que hace súper bien es producir naranjas. Pero tú trata de producir una naranja. Para ti es imposible. No, pues no se puede. Pero para el árbol de naranja es absolutamente natural. Claro. Entonces, el descubrir de qué soy semilla es fundamental para que podamos fructificar. Si yo soy semilla de manzana, entonces voy a dar muy buenas manzanas y se me va a dar súper bien. Y voy a tener una gran abundancia. Pero si yo, siendo semilla de manzana, me obligan a hacer limón, voy a producir pésimos limones a un costo de estrés horrible y el mundo se va a quedar sin mis manzanas. Claro, pero un poco esta semilla, esta analogía de la semilla, ¿se entiende como el rol del padre biológico necesariamente o puede ser como el rol del padre de la persona que nosotros tomamos como ejemplo? Onda, ¿la semilla quién la pondría? No, la semilla es tuya, es tu ser espiritual. Mi ser espiritual se vería entonces un poco enriquecido por la semilla biológica o la semilla de quien cumplió el rol del padre. No, nada que ver. O sea, la semilla del padre es la semilla del padre y la semilla de la madre es la semilla de la madre y la semilla del hijo es la semilla del hijo. El hijo no tiene por qué ser igual que la mamá ni que el papá. El hijo es un ser auténtico y vino a la vida para ser libre y para expresar con toda libertad sus colores, sea lo que sea, y si le gusta al papá, qué bueno, y si no le gusta, pues mala suerte para el papá. Pero es parte de lo que constituye nuestra salud mental, el ser capaz de enfrentarnos a los padres, al papá o a la mamá, y decirles no, ese no soy yo. Yo voy a hacerlo de esta forma porque es mi naturaleza, yo voy a asumir mi riesgo, yo voy a responder por las consecuencias de lo que yo voy a hacer, pueden ser buenas o malas, y yo voy a ser yo. Es un proceso duro, en muchos casos tengo varios pacientes que al enfrentarse a sus padres reciben mucha violencia, reciben exclusión, reciben castigos, reciben culpabilización, y es arduo el proceso, pero es el único proceso para liberarse y para poder ser tú mismo. O sea, yo tengo que defender que yo soy semilla de manzana hasta la muerte, porque no puedo ser semilla de limón, aunque quieran, incluso aunque yo lo intente. Sí, es como tratar de ser quien no eres. Exacto, exactamente. Y es consecuencia de la inmadurez de los padres, o del papá o de la mamá, me refiero a los padres en conjunto. Y de esto igual que tú hablas, de cuando tratamos de obligar a alguien a ser quien no es, como padre me imagino que sea una negligencia. No sé, ¿qué otro tipo de negligencia se pueden dar? Claro, el obligar obligar al hijo a hacer lo que yo quiero que sea no es exactamente negligencia, pero está dentro de las cosas que debemos evitar. Pero la negligencia como tal se refiere a no poder responder a las necesidades reales del hijo. Y hay dos tipos de negligencia. Aquí me van a perdonar algunos papás porque puede ser que no estén tan de acuerdo, pero hay una negligencia que es porque abandoné, porque lo dejé botado en el colegio, porque se me olvidó llevarlo al médico, porque no le quiero pagar los estudios, o porque no lo voy a ver, o porque no le compro lo que necesita. Eso es un tipo de negligencia que es más fácil de ver. Pero hay otra negligencia que es difícil de ver, que es dar en exceso. Cuando los padres no sabemos, papás y mamás, no sabemos ponerle límites, no sabemos restringir lo que damos para que el niño tenga la obligación de desarrollar sus habilidades, estamos siendo negligentes en su cuidado. Es una negligencia por exceso. Estar demasiado presente, por ejemplo, típico de un papá que trabaja demasiado y le da un montón de juguetes o equipos de tecnología a los hijos, pero no lo ve mucho, pero le da todo lo que quiere. Pero es que al final eso no es estar,
Claro, pero hay muchos papás que creen que eso es darle todo a sus hijos y están realmente convencidos de que están haciendo bien su tarea y no se dan cuenta que es una negligencia dar en exceso, porque de esa manera el niño no aprende a valorar lo que tiene, no aprende a cuidar, no aprende a respetar el esfuerzo que se requiere para tener, no sé, un celular o un juguete. Claro, además le das una imagen de que el amor es objetos y no presencia, compañía, consejos, pasar un ratito juntos, aunque sea solamente para jugar. Entonces es una forma de negligencia el dar en exceso. Es algo que pocos papás se han dado cuenta. Y dar en exceso objetos, dar en exceso también facilidades. Porque si yo, por ejemplo, mi hijo quiere ir a no sé dónde y yo hago lo que sea, pero voy y lo llevo. Si cambió de planes y ya no quiere ir allá, sino que quiere ir a otro lugar, yo también me reacomodo y ahora hago lo que el niñito quiere. Y no, después ya el niñito quiere otra cosa, entonces el niño se va volviendo tirano y no puede reconocer que el mundo tiene límites. Porque nos hemos sobreadaptado a los hijos y eso pasa mucho. Sobre todo cuando hay sentimiento de culpa, cuando por ejemplo yo trabajo en exceso, no paso mucho tiempo con mis hijos, después no soy capaz de decirles que no a nada. Y si quiere más comida, le doy más comida, aunque esté obeso. Y si quiere más plata, le doy más plata, aunque después va a terminar comprando drogas. Y si quiere tener sexo a los 12 años, le doy permiso para ser un papá choro, para que no me vaya a rechazar. Todo eso es en función de que el hijo no me rechace, me vea como un amigo, no me dé mucho problema. Entonces estoy pensando en el bienestar mío, no en el bienestar del hijo. ¡Wow! Qué complejo, Adriana. Sí. Y para ir cerrando ya el capítulo, porque hemos andado harto en el tema de los padres y que quizás podemos seguir hablando después y más adelante los videos públicos, ¿qué sería el mensaje que tú le dejarías como a los padres de Chile, de Latinoamérica, del mundo que nos estén mirando, hispanohablantes, para este Día del Padre, para este 19 de junio? Mira, yo creo que muy en resumen, la principal necesidad de un niño o de un adolescente es poder contar de manera predecible con su papá. A veces los papás no tienen sino 1 hora a la semana, por el motivo que sea, pero que sea siempre esa misma 1 hora y que sagradamente se cumpla. Eso no es lo ideal, que sea 1 hora. Obviamente no. Paréntesis. La idea es que dispongan de más tiempo para sus hijos. Claro. Pero a lo que voy es que el niño o la niña necesita una predecibilidad del vínculo. Necesita que el vínculo sea estable. Que el papá y la mamá también siempre le digan lo mismo, que sean coherentes una y otra vez en la manera en que lo están educando y en la manera en que lo reciben. Porque si nosotros como papás nos dejamos llevar por el mal genio, porque tuve un problema o choqué y estoy pero explotando y el niño llega a saludar igual que todos los días y uno lo retira, sale de ahí, eso genera pérdida de la confianza en el vínculo. Entonces, si hay un mensaje que yo quiero dejarle a los papás, sobre todo, porque las mamás tenemos la ventaja de que generalmente estamos más tiempo con los hijos, pero los hombres, porque nuestra sociedad está organizada así, generalmente pasan más tiempo afuera. Claro. Pero generar una predecibilidad en el contacto que tienen con su hijo y mantener la coherencia y ir dándole límites de la manera amorosa y pedagógica. O sea, yo le voy a explicar a mi niño por qué, o a mi niña, por qué no puede hacer esto, o por qué es mejor que no lo haga. Porque la principal función, recordemos, del papá es prepararnos para la vida, prepararnos para el mundo. No, la idea no es tener un papá encima de mí todo el tiempo cuidándome que no me pase nada. Es que ese papá esté internalizado dentro de mí, que yo entienda por qué mi papá me dijo esto
o por qué no me dio más plata, o por qué no me compró el juguete, o por qué me dice que no haga esto. Cuando yo logro entender, porque he recibido de manera amorosa esos límites, logro entender y internalizar esa separación y esa diferenciación que hay que hacer en cada cosa, yo voy a lograr cuidarme por mí misma o por mí mismo cuando sea hombre. Y esa es una función fundamental. Y para lograr eso, la clave es estabilidad, predecibilidad, sobre todo cuando los niños son más chicos. Cuando los niños sienten que pueden saber más o menos qué va a pasar en la relación, se tranquilizan. Cuando saben qué es lo que se espera de ellos, se tranquilizan. Cuando saben qué pueden esperar del otro, se tranquilizan. Pero cuando un niño no sabe qué esperar, porque un día le muestran una cosa, al otro día le muestran otra, un día le dan cariño, al otro día le dan palo, un día le dan permiso, al otro día no, eso genera una confusión, una desorganización mental y emocional que va a realmente perjudicar el establecimiento de los vínculos de por vida. Entonces, si queremos tener hijos que tengan un apego seguro con sus parejas, que puedan después asumir su paternidad de manera sana y que puedan también desarrollarse en la vida de manera exitosa, no es tan difícil. Hay que ser humilde para reconocer qué es lo que yo puedo dar, pero mantener eso con claridad, con amor, con cariño. Y si yo no puedo dar más, bueno, es lo que puedo dar, pero siempre te lo doy. Certeza. Certeza. Sí, porque imagínate, si nosotros como adultos no podemos vivir en la incertidumbre, nos cuesta, nos da ansiedad, nos estresamos. Exacto. ¿Cómo lo gestiona un niño? El cerebro de un niño. Exactamente. Claro. Sabes que es una de las causas del déficit de atención, o una de las posibles causas del déficit atencional. Los niños que viven en hogares en donde los límites son confusos, la atención que se les da es confusa, no logran estar tranquilos. Y cuando uno no está tranquilo, no logra dar atención al colegio o a lo que tengo que estudiar o hacer. Y me imagino que por esta misma necesidad de tranquilidad están desviando su atención una y otra vez en cosas distintas. Claro. Porque ya me desconcentré acá, no me estreso, me voy a otra cosa. ¿Pasa eso, no? Claro, ¿sí? Exactamente, sí. El niño está permanentemente buscando referencias y buscando cosas que le den placer o que le muestren límites. Muchos niños se ponen en riesgo, empiezan a tener conductas de riesgo para que el papá, sobre todo, pues ambos, padre y madre, pero sobre todo el papá, les diga, pucha, esto no se hace, esto por aquí no. Y entonces empiezan a desafiar y a ponerse en riesgo, a ver si ahora sí me ven. Y como no le dijeron nada y lo dejaron hacer lo que quiso, lo hacen un poquito más grave y después más grave. Qué terrible. Claro, típico que en el colegio cuando uno se portaba mal o el compañero típico que era revoltoso decían, en la casa le falta cariño. Claro, es que los límites son una forma de amor. Cuando nosotros no ponemos límites, no estamos entregando amor. Pero sería para mamá y papá también. Claro, sí. Lo que pasa es que los límites son esencialmente la función paterna, pero la puede ejercer la mamá también, claro que sí. Entonces, aprender a decir que no es dar amor. Esa paternidad o maternidad que todo lo permite es negligente. Entonces hay que quedarse con ese mensaje, decir que no también es amor. Exactamente. Muy importante. Y la permanencia. La predecibilidad. La estructura para los niños, la certeza. Y el buen ejemplo. Sí, bueno, muchas cosas. Pero en verdad le agradecemos por haber sintonizado este capítulo con nosotros. La Adriana igual se va a despedir, así que... Sí, estoy muy feliz de poder tocar este tema porque yo realmente valoro enormemente a los padres, a mi padre primero que todo y a todos los papás, porque cuando uno ve a una persona que está bien, siempre atrás de esa persona hay un buen padre y una buena madre. Sí. Así que cuando miramos hacia los demás con amor y podemos respetarlos, también estamos respetando a los padres.
Claro, sí, es súper importante eso. Les agradecemos nuevamente y los dejamos muy invitados a que puedan sugerirnos temas aquí en los comentarios. Vamos a estar leyéndolos siempre y si quieren le pueden escribir a Adriana en su Instagram, psicóloga.adriana.sarracín, ¿verdad? Sí, ese es. Muchas gracias, Santa. Para que le manden un mensaje al DM por si se les ocurre algún tema. Así que eso, muchas gracias. Chao. Chao. Cafecito con mi psicóloga. Ya.